Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Radio, ¿dónde estás? No es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, pues estamos con la presencia de la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María, en su segmento Descubriendo tu Potencial. Es que, buenos días, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Aló, pero muy buenos días, bendiciones a toda esa hermosa familia, bueno, desde aquí, desde Miami, compartiendo con ustedes en nuestro programa Descubriendo tu Potencial, un tema supremamente importante que tiene que ver con la fidelidad. Creo que esto es un tema que nos atañe a cada uno de nosotros y vamos a describirlo en esta hora para ver cuál es el potencial que nosotros debemos sacar en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Soy la profeta Leonor Santa María desde Miami, Florida. Apóstol Doctor José Ramón Santa María. Aquí estamos para compartir contigo este tema tan importante porque la fidelidad es algo que nos caracteriza y que nos abre puertas y que provoca en las demás personas una credibilidad sobre nuestras vidas, sobre lo que hacemos, sobre lo que representamos. Muchas personas que realmente, pues uno no confía en ellas. ¿Por qué? Porque hoy te muestran una cara, mañana te muestran otra y vivimos pues en una disyuntiva. ¿Será que esa persona realmente es lo que dice ser o no? Entonces nosotros tenemos que ser fieles ante aquello que nosotros conocemos de nosotros, fieles a nosotros mismos, fieles con las demás personas. O sea, fieles es agradecido en términos generales. Debemos ser agradecidos, debemos ser fieles, conservar las amistades. Bueno, es un sinnúmero de cosas que lo vamos a ver por la palabra. Pero lo que quiero es que estés atento a ver cuál es el potencial que tú tendrías que sacar en medio de las circunstancias para que puedas llevar un nombre visible, tangible, ante las demás personas como una persona fiel, como una persona leal. Sí, uno de los requisitos para poder actuar en la vida, y más si vamos a actuar de acuerdo a nuestro potencial, para que sea efectivo, tenemos que ser personas fieles, creíbles, personas que correspondemos con aquello que le correspondemos a las personas que nos dan, que nos brindan confianza con el cumplimiento de lo que tenemos que hacer, de lo que nos exigen. Ese es el fiel. Entonces, es como el perro. El perro es el amigo del hombre, es amigo fiel. Eso es lo que está establecido en el mundo, la fidelidad del perro con su amo, ¿verdad? Sí. Lo defiende a capa y espada, está unido, le obedece, así sea un perro bravo de esos, le obedece a él porque lo quiere, lo ama, lo respeta. Entonces, nosotros, la palabra lo dice en Primera de Corintios 4, versículo 1 y 2, dice, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Acordémonos que eso de administradores de los misterios, que nosotros tenemos un ministerio, que tenemos la revelación de su palabra, que tenemos que divulgarla en el Ministerio de Reconciliación o en el ministerio que tengamos de los 5 ministerios. Ahora, también recordemos que somos representantes del Padre Celestial, del reino. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz del reino del Padre Celestial y allí somos sus representantes, ¿no? Tenemos autoridad, tenemos poder, dominio, señorío dentro de esa dimensión de sobrenaturalidad. Entonces dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es un requisito. Si nosotros estamos caminando, descubrimos nuestro potencial, sabemos lo que sucedió en nuestro nacimiento, los atributos que tenemos y empezamos a transformar nuestra manera de pensar. Entonces, para hacer todo eso tenemos que ser personas fieles, fieles a la revelación que nos da el Padre, ¿no? Fieles a la palabra revelada, ¿no? Para ponerla por obra. Y esa es la única manera que nosotros podemos andar como el Padre quiere que andemos. Por otra parte, el Señor es Dios, como Dios, el Padre Celestial es fiel. ¿Por qué nosotros tenemos que ser fiel? Porque Él es fiel.
una de los atributos, de las características de él es ser fiel. Entonces, si él es fiel, nosotros también tenemos que ser fiel. Vamos a ver un versículo donde habla de la fidelidad del Padre, ¿verdad? Dice segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Él es fiel para guardarnos del mal. ¿Se entiende? En primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para proclamar, para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea, nosotros necesitamos de la fidelidad del Padre, porque es que él no te va a decir, no, hoy no te perdono eso. Él es fiel, Él te va a perdonar siempre. Él cumple sus pactos, ¿no? El pacto de la gracia, la redención. Dice que nos fueron perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y todo lo que está en la palabra, todo lo que dice las escrituras, que es Él hablando, Él es fiel para cumplirlo. Él no cambia de lo que dice. Él es exacto y fiel. Y en Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Exactamente. Entonces, esto es importante lo de la fidelidad, porque no solamente que nosotros seamos fieles, sino que tenemos que tener la convicción para conocer. La inteligencia está en el conocimiento del Altísimo. Exacto. Y si nosotros lo conocemos de su fidelidad, vamos a estar confiados en Él. Exactamente. Es decir, no importa que hayamos pecado, no importa lo que hayamos hecho, Él nos perdona. Esa es la convicción que tenemos que tener. Ahora, no vamos a pecar porque sabemos que Él nos perdona. Pero si desgraciadamente llegamos a cometer algo muy grave, un homicidio, infidelidad, cualquier cosa que sea grave y que traiga destrucción del hogar, destrucción de personas, cosas graves, Él nos perdona si verdaderamente nos arrepentimos y vamos de Él. De hecho, la palabra dice que Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que Él los clavó en el madero y cuando nos redime de todo eso a futuro, porque todavía muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido. Pero fíjate qué importante es entender la palabra fidelidad. Entonces, para yo entender la palabra fidelidad, tengo que entender cuáles han sido las cosas en que yo no soy infiel. Entonces, ¿qué tienes tú que hacer? Sentarte, meditar en qué es lo que te atormenta posiblemente en tu mente con relación a que no fuiste fiel a tal cosa en tu trabajo, en tu matrimonio, con tu familia, con tus compañeros, etcétera, etcétera, porque la fidelidad debe ser aplicada a todas las cosas que nosotros hacemos en la vida. Entonces, ¿cuál potencial sacarías tú cuando te das cuenta que eres infiel? ¿Cuál sería el potencial? Acuérdate que este programa está hecho para hablar sobre el potencial inmenso y sobrenatural que tienen los seres humanos, buenos y malos. Pero ¿cuál es el potencial que nosotros como hijos del Eterno debemos sacar? ¿En qué momento lo sacamos? Entonces, si tú descubres que has sido infiel al Padre, que no has sido fiel porque tenías revelado la palabra, pero hiciste lo contrario, cuando te volaste el consejo divino, dime cuántos problemas has tenido tú en la vida porque previamente, antes de cometer un error, el Padre te lo advirtió y te lo advirtió de 20 formas diferentes y no quisiste bajo ningún punto de vista, fuiste infiel ante aquello que se te estaba revelando, que se te estaba explicando, que se te estaba manifestando. Entonces, ¿cuál es el potencial que debíamos sacar? Yo creo que el primer potencial que debemos sacar es humillarnos ante la poderosa manos del Altísimo, pedir perdón, no solamente al Padre Celestial, sino a las personas a quien tú has dañado, a las personas a quien tú has ofendido, a las personas a quien tú le has hecho daño, mal. Si las personas que tú le has hecho daño se volvieron hacia atrás, no volvieron a creer ni en la palabra, ni nada de eso, ves, rescátalos, ves, dile, ves, háblale y reconoce lo que tú hiciste. O sea, ser fiel, hermano, es algo que está en la naturaleza del hombre, pero hay que desarrollarla. Hay personas que son fiel por naturaleza,
pero no, yo te diría que el 90% de los seres humanos no son fieles por naturaleza. Sí está dentro de la naturaleza, sí está ese ingrediente, pero es que eso hay que descubrirlo, sacarlo adelante, ejecutarlo hasta convertirlo en un estilo de vida. Entonces, ¿cuál sería el potencial que debe sacar? El arrepentimiento, el reconocimiento, y reconoce ante las personas que has ofendido, que le has fallado, reconoce que no solamente le fallaste, sino que hoy entiendes que no fuiste fiel y reconoce que tu infidelidad vas a empezar a tratar con ella. Así, fíjate tú que el mundo ha ido disminuyendo la fidelidad, porque estamos viendo en el mundo cómo el hombre no corresponde a aquel que le hace un bien, pagan mal por bien, ¿no? Son personas infieles, son personas no confiables. El que es infiel no es confiable, y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Fíjate, hasta en los hogares, la destrucción que hay en los hogares por la infidelidad. Tremendo. Tanto el hombre como la mujer y los hijos. El hombre, de la mujer, de los hijos, no hay fidelidad, no hay correspondencia, no hay respeto, no hay esa seguridad que el uno confía en el otro y no confía precisamente porque no hay fidelidad. Porque cada uno sabe que está haciendo mal. Y entonces, lo mismo, el que piensa, el que hace algo malo, piensa en el otro mal. Entonces llega un momento en que se forman las peleas y llega todo el divorcio, destrucción de los hijos, exacto, etcétera, etcétera. Y igualmente pasa en los trabajos, pasa con los países. No hay fidelidad. Antes uno, con la palabra, respaldaba cualquier operación. La gente respetaba lo que tú decías. Yo te digo que te pago dentro de 15 días. No había chequera, no había nada, no había ni un papel. Palabra, te doy mi palabra. Te doy mi palabra, y esa palabra era respetada, ¿no? Exactamente. Esa palabra era respetada, esa palabra era no necesitábamos ir donde un testigo, o sea, donde un notario para que pusiera la cuña. Hoy en día tenemos que ir donde abogado, tenemos que notarificar lo que el abogado hizo y asegurarnos que las cláusulas que pusimos estén bien descritas. Mira los niveles de desconfianza que hay en estos momentos en los seres humanos. Desconfiamos de todo, hasta de nuestra propia sombra. Desconfiamos, ¿por qué? Porque se ha ido pervirtiendo el criterio de fidelidad. Exacto. Cuando un criterio se pervierte, la fidelidad sigue intacta, pero el criterio de qué es lo que es fidelidad sí se ha pervertido en una forma increíble. O sea, prácticamente nosotros hemos llegado a un punto donde dudamos absolutamente de todo. Oye, ¿será si aún una noticia buena? ¿Por qué me la estará diciendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué me está involucrando? O sea, aún hasta las noticias buenas tenemos ya la malicia tan exageradamente desarrollada que a todo le sacamos la quinta pata al gato, como decimos en Colombia. Sí. Entonces, es bien tenaz eso. No, fíjate tú, la infidelidad que hay, digamos, en los negocios. Y a ti te encomiendan, si tú haces una sociedad con una persona, ¿verdad? Y a ti te corresponde hacer un trabajo que depende gran parte de la productividad del negocio, de lo que tú vas a hacer, tú tienes que ser fiel. Fiel en el horario, en lo que te comprometiste. Fiel, exactamente, porque si tú fallas, ya el socio coge desconfianza de ti, y así comienza, y total que termina todo en mal, una destrucción del negocio, la separación, la quiebra del negocio. Exacto. Bueno, igualmente pasa en el mundo espiritual. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, que dice la palabra que cuando nacimos de nuevo, es decir, cuando aceptamos al Señor, la redención, Él nos trasladó de las tinieblas en que vivíamos, tinieblas espirituales, a la luz de su reino. Entonces nosotros vivimos en la sobrenaturalidad porque fuimos sentados en los lugares celestiales. Entonces vivimos en la sobrenaturalidad. ¿Cómo vivimos? Cumpliendo los principios del reino. Y entre esos principios del reino está la fructificación. Nosotros somos personas fructíferas y el Padre confía que Él nos creó fructíferos cuando nos puso en el huerto, cuando puso al hombre en el huerto, que le dijo, crecete y multiplicaos, señoreaos de la tierra. El señoreado
multiplicados, que somos fructíferos. Fructíferos no solamente en la producción normal, material de hacer hijos, que somos personas que podemos engendrar, poner la semilla para que nazca otra criatura, sino también fructífero en el sentido de que nuestros dones, ponerlos a funcionar para poder disipular a las personas, para poder producir dentro del reino los frutos que el Padre quiere. Y un ejemplo que es interesantísimo es el de la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos vemos que un hombre rico se fue lejos y encargó a 3 personas, le entregó talentos, le entregó capital para que negociaran con él, le produjeran fruto, le dieran un interés. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Entonces, al que le dio 5 y al que le dio 2, cuando él regresó, ellos se presentaron y dijeron, vean, mi amo, aquí tiene usted, me dio 5 talentos, esto dio 2 talentos y aquí tiene 5 más y 2 más. Entonces, ¿qué le dijo él? Le dijo a los 2, le dijo, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Quiere decir que la fidelidad trae gozo, trae satisfacción, alegría. No, sí, y entonces entra en el gozo de tu señor, porque fuiste fiel. Entonces, esa es una exigencia. El Padre exige fidelidad. Así como Él es fiel, Él exige fidelidad. Pero ahora, fíjate que esa fidelidad que Él exige es para tu propia conveniencia, para nuestra propia conveniencia, porque a la medida que nosotros seamos fieles, somos leales, no solamente ante aquello que el Padre nos ha dicho, nos ha mandado a hacer, y lo que nosotros somos según nuestro destino profético, sino que las personas que están a nuestro alrededor lo perciben, lo huelen, y tu evidencia de cómo tú vives, de cómo tú te comportas, lo está demostrando. Entonces, fíjate qué tan importante es nosotros ser fiel, pero una persona infiel, hermano, nadie termina confiando en esa persona. Y aunque lo haga bien, tampoco confiamos en esa persona, porque ya en la mente se formó la idea que esa persona es totalmente infiel, que todo lo que dice es desleal, que todo lo que dice es mentira. Y no necesariamente todo lo que dice sea mentira, pero ya el concepto de las personas que te conocen dice, no, este tipo es un mentiroso, esta mujer es una mentirosa, no le creas nada. Y se ha usado el término no le creas nada. Entonces, ¿en qué condición queda la persona cuando realmente no es fiel ante lo que tiene revelado, ante lo que cree, ante su vida personal, ante todo? Es que la fidelidad abarca todo. Vuelvo y te digo, la fidelidad está en tu naturaleza, la tienes que desarrollar, descúbrela y desarrollala. Y enfréntate cuando vayas a hacer algo que es contrario a la fidelidad, enfréntate a ti mismo hasta que logres ser fiel. Mira, una persona, ¿por qué distorsiona la escritura? ¿Te has preguntado por qué la distorsiona? Porque no tiene fidelidad en lo que el Padre le ha dado. ¿Por qué? Porque se amedranta ante los grandes, se amedranta ante los teólogos, se amedranta ante el marido, ante la mujer, ante los hijos, ante las demás personas que lo que hacen es criticar lo que está diciendo. Pues déjame decirte que la prueba básicamente está en lo que él revela, porque el único que es fiel y verdadero en su palabra es él. Y nosotros recibimos de él, imagínate la bendición que es recibir de parte de él, pero tenemos que ser fiel, semejante a lo que él es fiel en su palabra. Si él dijo que redimiría al pueblo, lo redimió. Ahora, fíjate que hay un texto que dice, es que estoy casi arrepentido de haber creado esta generación. Y después él dice, no, yo había dicho que yo quería un pueblo para mí y yo no puedo echar rever. El mismo Padre Celestial lo pensó en un instante de su vida. ¿Por qué? Por la maldad del género humano, por lo que no podemos negar lo que está en la genética de nosotros los seres humanos. Sí. Es tracalera, es mentira, es chanchullo, es envolver a la gente. O sea, es un sinnúmero de cosas que finalmente terminan perjudicándonos a nosotros mismos. Finalmente, porque el que es tracalero, el que es bandido, el que es avión, como decimos en Colombia, se ríe después que hace sus maldades y la va considerando como que son inocentes hasta que llega un punto en la vida de esa persona que esa persona nadie, ni su mamá le cree lo que dice. Y eso es triste, hermano, porque eso empieza a afectar la parte emocional de los seres humanos.
Sí, fíjate lo que tú decías ahora, digamos, el temor es una de lo que nos lleva en un momento dado a ser infieles. ¿Qué le pasó al que recibió un talento? Dice la palabra, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, el temor, ¿bien? Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. No le produjo fruto. ¿Qué le respondió el padre? ¿Qué le respondió el señor ese rico? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Imagínate, qué lindo Por la palabra. tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que eso. tiene le será dado y que tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le le será quitado. quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínate tú. Entonces ahí tenemos la enseñanza a través de esa parábola, cómo el Señor ve la producción de fruto de nosotros dentro del reino. Si nosotros no producimos frutos, no estamos actuando en forma contraria a nuestro Padre Celestial. Exactamente. Y fíjate, lo poquito que tienes se te va a volver nada y vas a quedar en la indigencia. Entonces empiezas, Padre, ayúdame. No, eso no de ayúdame. Eso es cuestión de cumplir, aceptar los principios del reino. Entonces tú lo que tienes es que con tus dones que tienes que reflexionar quién eres, si estás convencido de tu identidad, de tu propósito, cuáles son los dones que tienes, activarlos, ponerlos a funcionar, cumplir con el ministerio de reconciliación, es decir, actuar como un verdadero representante del Padre dentro del reino. Esa es la parte importante. Esta es la enseñanza que el Padre nos quiere dar con la fidelidad. Exacto. Es decir, y también ser fieles en el mundo para que representemos bien la imagen del Padre dentro del mundo. Exactamente. Y yo te digo que toda persona infiel, aunque se acostumbre y se le convierta en una realidad en su vida y ya no la cuestiona como el mentiroso, es lo mismo que el mentiroso. Una persona que miente y se acostumbra a mentir, la mentira la cree verdadera, termina creyendo la verdadera. Bueno, pasa lo mismo con la infidelidad. Ahora fíjate, nosotros en el mundo, estamos hablando del mundo de la fidelidad, nosotros tenemos que ser fieles a nuestros principios, a nuestra filosofía de vida. Digamos, llegan las elecciones, estamos hablando para Colombia, llegan las elecciones, hay unas bandas de bandidos allá que compran el voto. No, tú no puedes cambiar tu filosofía, tu ideología, del escoger las personas que trabajen para el reino, de aquellas personas verdaderamente le puedan hacer bien al país, por recibir un emolumento, unos dineros transitorios que se consumen en nada, y después vas a perder la recompensa del Padre porque no actuaste como debías haber actuado. En el mundo actual se ha perdido ese criterio de lealtad a los principios de uno mismo. Inclusive personas cristianas de alta jerarquía no tienen esta fidelidad a sus principios. Y en un momento dado se inclinan a poner en posiciones a personas que no son idóneas para el reino, que no son idóneas para ayudar a las gentes, al pueblo en general, sino que son personas que van a trabajar para su estómago, para su propio provecho. Entonces tenemos que ser cuidadosos en todo lo que hacemos, en todos los campos, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la política, en el gobierno, en todas las cosas tenemos que ser personas verdaderamente fieles para poder ser recompensados por el Padre Celestial, que nos exige fidelidad, porque Él es fiel. Exacto. Entonces, ¿qué esperamos que tú y nosotros hagamos? Y todas las personas que oigan este programa más adelante, pues simplemente esperamos que nos atrevamos a sentarnos, a reconocer nuestras fallas, a pedir perdón y a reconciliarnos. Primeramente nosotros con nuestro ser interior y con nuestro Padre Celestial. Y segundo, reconciliarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Eso es supremamente importante. Esperamos que pues esto te haya ministrado y que tú saques cuenta. Te queremos invitar una vez más a nuestra página web mypanglobal.org.
Ahí está nuestra congregación online, hermanos, donde por años nos hemos congregado y no importa en este momento en qué país o en qué ciudad tú te encuentres, porque lo estamos haciendo a través de Zoom, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook, de todas las redes sociales estamos saliendo en este momento y el objetivo es que toda la familia se congregue, porque los jóvenes, generación Wow, y los niños, los gigantes de mi pan, también se congregan el mismo jueves a diferentes horas. Tenemos diferentes horarios para los niños, diferentes horarios para los jóvenes y diferentes horarios para los adultos. 8 de la noche es para los adultos. ¿Por qué hicimos esto, hermano? Porque es menester que cuando tú te sientes a hablar con tus hijos, adolescentes o pequeños, pues estén hablando el mismo idioma. Eso es muy importante, porque la misma línea profética que manejamos en la casa paterna, ahí es la misma línea que se maneja con los jóvenes y los niños en diferentes formas y lenguaje. Está nuestra librería virtual, donde están todos nuestros manuales, todo lo que nosotros hacemos, ahí está. Lo puedes bajar a tu iPod, a tu celular, a tu tablet, a tu computador, y ahí tienes pues todo lo que tú necesitas en un momento dado. Están las escuelas ministeriales, no te las puedes perder, hermano. Tienes que entender cómo funcionan los dones espirituales, porque quizá por eso tienes tanta confusión en tu mente, que no sabes cómo trabaja un pastor o cómo debe trabajar, que es un evangelista, que es un maestro, que es un apóstol, y estamos totalmente confundidos. Tenemos las 5 escuelas activas para que tú las puedas oír y puedas saber cuál es el mover profético de esas escuelas. Tenemos los intercesores proféticos, hermanos. Es impresionante lo que está pasando sí, desde el nivel profético, la línea profética que estamos manejando como intercesor. Y todos somos intercesores. Todos los nacidos de nuevo somos intercesores. Creo que debe ser parte de ese grupo. Llama por teléfono, ahí están los teléfonos y están en la página web. Inscríbete en la sesión de intercesores proféticos o en el grupo de mujeres entre nosotras, entre muchas otras cosas más que nosotros hacemos, como conversando con Leo todos los miércoles a las 6 de la tarde por Facebook. Entonces, ahí hay un sinnúmero de cosas porque nuestro ministerio tiene que ver con la familia, la familia. Y cuando tú hablas que aquí hay padres, que en nuestra casa es una casa paterna, estamos hablando de que hay muchos hijos que tenemos que llevarlos a la estatura y al nivel de padres y madres de multitudes. Así que te esperamos, si no tienes dónde congregarte, en nuestra congregación online. Y vuelvo a repetirte la página www.mypanglobal.org. Bendiciones y que pases un hermoso día y que tengas en cuenta con relación a la fidelidad que el Padre te está demandando. Bendiciones. Bendiciones.